Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar uno de los circuitos más populares que se encuentran en las entradas de los microcontroladores, que es el circuito de Smith Trigger o disparador de Smith. Independientemente de si eres usuario de un micro u otro o de alguna plataforma, este circuito aparece en algunos de los pines de entrada del microcontrolador y es un circuito bastante interesante de que conozcas su funcionamiento, aunque relativamente no necesariamente lo configuras porque es un circuito que ya está internamente en el hardware. Bueno, por ejemplo, si eres un usuario de la plataforma de Arduino, el microcontrolador que tiene la plataforma Arduino es el Atmega 328. Si vas y revisas el datasheet de este microcontrolador, podemos darnos cuenta que en la definición de sus pines aparece este símbolo que podemos ver aquí, que es el disparador de Smith Trigger. Es un buffer y es un triángulo que tiene en su interior el símbolo de la histéresis. Por ejemplo, aquí en este microcontrolador, en el Atmega 328, podemos ver cómo aparece en los pines de la entrada. ¿Sí? Si eres usuario, por ejemplo, de otro microcontrolador muy popular, el PIC, por ejemplo la familia PIC 16F877, también cuando revisas en su hoja de datos, podemos ver cómo aquí, por ejemplo, en la figura 4.4, que está la definición de pines del GPIO, aquí puedes ver el pin de entrada. Esto estaría externo, esto sería el microcontrolador, y podemos ver que en este punto entra el micro y aparece el circuito de Smith Trigger aquí, ¿sí? A la entrada. Es decir, el pin, como se puede configurar como entrada o como salida, en su modo de entrada en esta ruta, en toda esta ruta, aparece el circuito de Smith Trigger y esta señal entra, digamos, al microcontrolador, ¿sí? Por ejemplo, este transistor y este transistor que aparece aquí, pues es una configuración de pull-up, y bueno, todos los demás son circuitos de control. Si eres usuario de otro microcontrolador de 32 bits, por ejemplo, el microcontrolador, por ejemplo, el F411, si se revisa nuevamente su configuración de entradas y salidas, nuevamente vemos el circuito Smith Trigger en sus entradas. Aquí está el pin, aquí está la clásica configuración de totem pole o de push pull, que ya lo platicó yo en algún video, cómo configuras aquí los unos, los ceros y las altas impedancias, pero a su entrada, en esta ruta de entrada, aparece también el circuito de Smith Trigger. Entonces, este circuito es bastante interesante de entender cómo funciona. Incluso lo podemos construir de manera discreta, y es un circuito que nos sirve para cuando tenemos nosotros entradas ruidosas donde el 0 no está bien definido ni el 1, por ejemplo en los optoacopladores. Si revisamos la definición, por ejemplo aquí en la Wikipedia, ¿qué hace el circuito de Smith Trigger o disparador de Smith? Nos dice así rápidamente: en electrónica, un Smith Trigger o disparador de Smith es un tipo especial de circuito comparador. Fue inventado por el estadounidense Otto Herbert Smith. El Smith Trigger utiliza la histéresis para prevenir el ruido que podría tapar la señal original, o la podría corromper, más que tapar, la podría corromper, y que causaría falsos cambios de estado si los niveles de referencia o entradas no son parecidos, es decir, el 1 no está bien definido ni el 0. Para su implementación se suele utilizar un amplificador operacional con retroalimentación positiva, ¿sí? Que, bueno, se parece a este circuito que está aquí, que sería el que implementaría el disparador de Smith. Aquí mismo la Wikipedia nos dice, por ejemplo, imagínense que esta sería una señal ruidosa. Esta la línea negra es una señal donde quizás tú el 1, vamos a pensar que aquí tienes el 0, por ejemplo, ¿no? Este es el nivel del 0 y este sería el nivel del 1 lógico, y aquí tendrías el 0. Entonces la señal no está empezando en 0 y se pasa del 1. Y este es un clásico comportamiento de algunos sensores ruidosos, que no te dan un 0 completo ni te dan un 1, se pasan. Y aparte que tiene un comportamiento que no es completamente un flanco de subida como lo piden los sistemas digitales, y tampoco baja en un full time como lo piden los sistemas digitales. Es decir, la señal no está cuadrada, es una especie de montañita, ¿no? Y bastante ruidosa. Entonces tienes estos falsos disparos, no estás ni en el 0 ni en el 1.
el circuito de Smith Trigger entonces puede cuadrar la señal, la puede convertir en una señal digital. Incluso si buscamos en una fuente más confiable, aparte de la Wikipedia, por ejemplo en Elsevier Topics, por ejemplo, nosotros podemos buscar la palabra Smith Trigger para ver un poquito más, sí, con un poco más de certeza. Nos dice aquí en este libro, nos dice los disparadores de Smith. Bueno, efectivamente dice muchos elementos lógicos requieren digamos que cambios en los unos y en los ceros rápidos, es decir, las subidas, los edge o las bajadas, para operar correctamente. Los flancos se pueden degradar por una variedad de razones, por ejemplo capacitancias no deseadas o dispositivos que no sean completamente digitales. El disparador de Smith siempre te da flancos rápidos en sus salidas, independientemente de la velocidad de subida de sus bordes o de sus flancos de las señales de entrada. Es lo que les comentaba aquí, una señal que está subiendo lentamente y aparte es ruidosa, nosotros podemos cuadrarla, podemos convertirla en una señal digital. Entonces, si tenemos un sensor muy ruidoso que no nos entrega los unos y los ceros, no nos los entrega correctamente, el circuito de Smith Trigger es para eso. Entonces, por eso aquí en los diagramas nosotros lo tenemos como un elemento importante, ¿sí? El Smith Trigger, tenemos un elemento importante de los pines de las entradas. Hay algunos microcontroladores, por ejemplo, algunos económicos de baja gama, que solamente algunos pines tienen circuitos de Smith Trigger. Entonces tú tienes que hacer el circuito de Smith Trigger manualmente, hacer un acondicionamiento de señal de tu sensor, y es por eso que a veces hay mucho disparo falso, porque puede ser que estés utilizando un microcontrolador de baja gama o que no todos los pines tengan Smith Trigger. Por ejemplo, los microcontroladores ST que utilizamos en la universidad, los de 32 bits, todas sus entradas son de tipo Smith Trigger, entonces son inmunes al ruido. Bueno, vamos a hacer una simulación y vamos a explicar cómo funciona este circuito. En la definición nos dice que se utiliza un comparador, es decir, un amplificador operacional como comparador. Hay que recordar cómo funcionan los amplificadores operacionales. Recuerden que un amplificador operacional, por ejemplo aquí en el simulador, tenemos nosotros que por default este comparador tiene un voltaje de saturación de menos 15 a más 15 voltios. Aquí lo podemos apreciar. Lo vamos a dejar así. Recuerden que si nosotros conectamos un voltaje mayor en la entrada positiva respecto a la negativa, entonces el voltaje de salida se satura a positivo. Vamos a hacerlo. Vamos por ejemplo a meter aquí dos fuentes para recordar cómo funciona el comparador. Y vamos a, ¿qué les parece si ponemos a la salida, ponemos simplemente algún elemento, por ejemplo una resistencia? Podríamos poner un LED, pero ahorita rápidamente, nada más para ver el funcionamiento, vamos haciéndolo así con una resistencia. Esto va a conmutar en los valores de saturación del amplificador operacional. Por ejemplo, ahorita si nosotros simulamos este circuito, dado que en las dos fuentes, en la positiva y en la negativa, tienen el mismo valor de 1 voltio, no va a haber una salida, ¿sí? Nosotros tenemos 0 voltios a la salida, pero si por ejemplo la entrada positiva, esta, la ponemos ligeramente mayor, entonces tenemos una salida, se saturó, tenemos una salida de 15 voltios. Si yo esta fuente la pongo ligeramente, ahorita es en 1.4, la pongo ligeramente menor que la negativa, entonces conmutamos a menos voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta entrada, la negativa, es mayor que la positiva. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, puedo estar visualizando la salida, puedo estarla visualizando y simplemente yo haciendo cambios aquí en la fuente pudiera estar conmutando a 1 o a menos 1, ¿sí?
dependiendo si el voltaje en el más aquí es mayor que este. Este es el principio de los comparadores. Comparan las entradas que tienen en la parte positiva y en la negativa, y el voltaje a la salida simplemente se satura dependiendo de cómo estés alimentando el opal. Bueno, este es el principio básico, pero ¿qué les parece si en lugar de tener, por ejemplo, fuentes, tuviéramos un sensor? A ver, vamos viendo cómo funciona eso. Vamos haciendo lo siguiente, vamos eliminando aquí para hacer una simulación rápida. Vamos a poner un comparador, vamos a poner un voltaje fijo y un sensor en una de las entradas. Uno fijo en una de las entradas, por ejemplo en la positiva, y otro en la negativa, voltajes diferentes. Voy a quitar estas y vamos a hacer el diseño. Por ejemplo, en este caso, si se fijan, el voltaje con este divisor es de 2.5 voltios, por lo tanto siempre la entrada es mayor, la entrada positiva respecto a la negativa que está en tierra. Si yo aquí en la entrada negativa pongo un divisor de voltaje con un, por ejemplo, con un potenciómetro, podemos ver el cambio digital. Vamos a hacerlo a continuación. Ahí claramente podemos ver el cambio que estamos haciendo con respecto a la entrada. Claramente yo puedo estar, imagínense que este ya es el sensor y el sensor está cambiando, ¿sí?, de valor. Entonces el comparador está disparando en una señal digital o en una señal cuadrada, independientemente de la forma en la que yo esté dando la entrada. Por ejemplo, noten aquí que la entrada, si yo pongo aquí también la entrada, que sería la línea verde, van a ustedes a ver cómo esa entrada, como lo estoy haciendo con la mano, pues es ruidosa. Pero si excede cierto umbral, entonces conmuta. Entonces, a pesar de que la verde puede ser ruidosa, va a conmutar. Ahora, aquí el detalle es que yo quisiera hacerlo en niveles lógicos, niveles TTL. Aquí pues no lo tengo controlado. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo meterle una histéresis? O es decir, una historia. La palabra histéresis viene de historia, es una etimología. ¿Cómo recordar si voy de un nivel alto a un nivel bajo y en los niveles TTL? Bueno, vamos a ver eso a continuación. Ahorita lo importante es entender que el comparador puede convertir una señal ruidosa analógica en una señal digital. Vamos a hacerlo a continuación. Bueno, aquí podemos observar el circuito. Si se fijan, aquí tiene algunos valores que están configurados. Bueno, estos hay que moverlos un poquito. Creo que este no está bien. Vamos a corregir. Bien, ahora sí, estos valores están calculados de acuerdo a los circuitos y no voy a dar aquí el cálculo, pero esto está calculado para tener un voltaje de referencia de tal manera que tengamos una señal que esté un poquito abajo de los, digamos, del 1 lógico, un sensor ruidoso que no nos dé el 5 voltios, por ejemplo, que nos dé alrededor de 4 voltios y que tampoco nos dé el 0 lógico, que nos dé alrededor de 1 voltio. Entonces este es un caso típico de un sensor
ruidoso que ni te da los 5 ni te da el 0. Y estos valores están calculados más o menos alrededor de esos umbrales. Esta resistencia de 33K y esta resistencia de 10K. Y este representa el sensor ruidoso que tiene su fuente de alimentación. Entonces nosotros observamos la salida y podemos ver la salida y podemos también observar aquí la entrada. Podemos ver cómo al estar moviendo los valores del sensor, por ejemplo, cuando el sensor se va a un nivel alto, ¿sí?, o a un nivel bajo, entonces vemos cómo dispara. Ella estabilizó. Ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando el sensor llega a un nivel casi de 5 voltios, dispara. Y cuando cae a un nivel casi de 0 voltios, también dispara, ¿sí? Y en medio no hay una respuesta. Creo que aquí esto lo podemos hacer un poquito más, quizás más rápido para que se note el efecto. Entonces, en la señal verde va bajando, no hay ningún cambio. Cuando sube casi al 5 voltios, dispara. Y cuando baja casi al 0, vuelve a disparar. Yo aquí lo voy a poner en pausa para explicar. Entonces, aquí la señal verde, que sería el ruido, o sea, el sensor, perdón, antes de llegar al 5, yo ya lo prefijé, dispara el Smith Trigger y dice, este ya es un 1. Y esto ya es lo que estaríamos viendo a la salida, ¿sí? Y cuando baja más o menos alrededor de 1 volt, te dice, eso ya para mí es un 0. Obviamente el circuito, en este caso la simulación, no me permite meterle valores de 0. Tengo menos 5, que serían los umbrales. Pero es el principio, pues, y ya en los circuitos integrados que tienen los microcontroladores, pues sí me permite meter el 0 y el 5. El caso aquí está que cuando estoy corriendo la simulación, independientemente de los valores o lo ruidoso que está el sensor, aquí lo pueden ver, el sensor puede estar muy ruidoso y es inmune. Ahí sigo yo con el 0, ¿sí? Sigo yo con el 0, pero cuando subo, entonces yo puedo seguir con ruido, ¿sí? De tal manera que puedo estar conmutando. Este sería la señal del ruido del sensor, la verde, y el Smith Trigger está disparando, es decir, está haciendo su función de cuadrar la señal independientemente de lo ruidoso que está. Por ejemplo, yo lo hago que conmute y aquí sigo con ruido, ¿sí? O hago que baje y sigo con ruido, ¿sí? Vamos a hacer un último intento. Vamos viendo si, por ejemplo, puedo yo configurar hacer. No va a poder, porque tendría que rehacer los cálculos con 0 voltios. Va a dar un comportamiento extraño. Bueno, este es el funcionamiento del circuito de Smith Trigger. Se encuentra este es el símbolo, ¿sí? Entonces, si la señal aquí trae mucho ruido, por ejemplo, viene una señal muy ruidosa por aquí. Esta es una señal muy ruidosa. El Smith Trigger te lo va a dar un pulso cuadrado. Un pulso cuadrado perfecto. Ya sea en la familia de los PIC, en la familia del micro del Arduino o incluso en los de alta gama como en el microcontrolador. La única diferencia que les digo que los micros de mejores prestaciones, todos sus pines son de entradas tipo Smith Trigger. Y si en un momento dado incluso ustedes tienen un sensor muy ruidoso, pueden construir este circuito y pueden eliminar el ruido. No es un filtro, se le conoce como un buffer, porque lo que hace es que al utilizar la retroalimentación positiva y la histéresis, te puede conmutar detectando dos niveles que tú prefijes. En este caso fue 1 y 4 voltios como si fueran los niveles lógicos que nosotros necesitamos 5 y 0 voltios, pero el sensor quizás no los da. Nosotros podemos ayudarlo, por eso tiene la forma como si fuera un amplificador. Bueno, espero que les sea de utilidad esta información y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.